Buenas tardes. Les presento el tema sensores de flujo. ¿Qué es un sensor de flujo? Un sensor de flujo es un dispositivo que al ser instalado en una tubería permite determinar si hay circulación de un gas o un fluido. Es decir, este tipo de sensores nos indica la ausencia o presencia de flujo, pero no miden el caudal. Sus aplicaciones típicas incluyen detección de flujo de aceite en sistemas hidráulicos, de lubricación y cajas de engranajes, fluidos en sistemas de refrigeración y calefacción, aplicaciones en bombas de transferencia y carga de combustible y sistema de agua potable y aguas servidas o negras. Sus aplicaciones industriales requieren en su mayoría una medición de flujo. Algunas veces, dichas mediciones deben ser muy exactas, tal como la medición del material que se está usando en el proceso o manufacturación en cuestión, de manera que se pueda determinar la cantidad del material en bruto. Placa orificio. La placa orificio tiene diferentes tipos de representaciones. La placa orificio o diafragma consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Dos tomas instaladas en la parte anterior y posterior son las encargadas de capturar la presencia diferencial y enviadas al elemento sensor o sensor por capacitancia. Esta precisión diferencial es proporcionada al cuadrado del caudal. Cuando el fluido circula por el tubo, este se mantiene igual. Sin embargo, cuando se pasa por la placa orificio, la velocidad del flujo aumenta debido a la restricción que provoca dicha placa, generando una caída. La tobera. La tobera es instalada dentro de la tubería. Como lo podemos ver en la imagen, se ubican dos tomas, una anterior y la otra en la sección más pequeña. La tobera nos permite medir caudales un 60% mayor a lo que nos permite la placa orificio, en las mismas condiciones de servicio, y su pérdida de carga es del 30 al 80% de la precisión diferencial. Este tipo de dispositivos podemos emplearlo en fluidos que arrastren sólidos en pequeña cantidad. Si bien este tipo de sólidos es abrasivo, puede afectar la presencia del elemento. Su exactitud es del 0.95% al 1.5%. Tiene una mejor exactitud que la placa orificio. Tubo Venturi. Es parecido a la tobera, solo que tiene una sección más larga. La tobera Venturi permite la medición de caudales un 60% superiores a la placa orificio, en las demás condiciones de servicio y con pérdidas de carga entre el 10 al 20%. De presión diferencial. Vemos que es bastante bueno este tipo de sensor. Posee una gran precisión y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos. Su presión es de un 0.75%. El tubo pitot mide la diferencia entre la presión total y la presión estática, es decir, mide una presión dinámica y también un proporcional al cuadrado de la velocidad que circula por el tubo. Este tubo de pitot es bastante sensible a las variaciones de velocidad en la sección de la tubería. Es por eso que es más utilizada para fluidos laminales. Se coloca perpendicular al fluido y este posee varios agujeros por donde entra la presión
hacia un sensor de presión diferencial, que puede ser una membrana. El fluido ingresa al interior del sensor, midiendo así entonces la diferencia entre la presión total y la presión estática al interior de la tubería. Esta diferencia de presión será detectada por la membrana, que se la convertirá entonces así al diferencial de precisión. El tubo de Pitot puede medir en varias direcciones. Por eso es muy utilizado para la medición de gases. Gracias por su atención.